Bueno, le hemos pedido a Kenia un cafecito para recibir con un café a Eritz Raful, que es abogado. Vamos a conversar con él diferentes temas. Bienvenido, Eritz. Qué bueno que esté con nosotros esta mañana. Gracias, Edith. Siempre un placer estar contigo y aquí con Germán. Bueno, pues Eritz Raful es abogado. Eritz ha hecho estudios de diferentes situaciones en el país, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la salud, que fue donde primero recuerdo haberle entrevistado. Pero le hemos invitado por un caso puntual, la tragedia del Jet Set. Sabemos que esta tragedia que costó la vida hasta ahora a 232 personas, más de 100 heridas, ha conmocionado, tiene diferentes miradas, diferentes aspectos, y uno de los aspectos es el legal. Nos enfrentamos o estamos frente a una situación en la que una entidad, una empresa, tiene un centro de diversión donde van personas que están ahí, y allí encuentra la muerte. Entonces, eso tiene una consecuencia legal, una consecuencia jurídica. Y queremos ver los aspectos propios de esta situación. Me gustaría comenzar de modo global, Eritz, para saber qué es lo que procede ahora, qué es lo que podríamos esperar y qué dice la ley para resolver para resolver en parte, porque esto no tiene solución. Hay situaciones que no tienen definitivamente solución, como la vida, pero digamos que para, en términos legales, cerrar ese expediente. Sí. En primer lugar, Edith, gracias de nuevo. Es una situación, yo no recuerdo una conmoción nacional y un dolor colectivo tan fuerte como este hecho por una serie de factores, sobre todo en un contexto de alegría, de felicidad, y que con tanta gente fallecida, y sobre todo una composición social heterogénea, donde todos los sectores sociales del país de alguna manera estaban ahí representados, desde trabajadores hasta empresarios, artistas, y ciertamente es una tragedia que, como tú muy bien señalas, la vida no tiene valor ni forma de ser mesurada. Entonces ese dolor y esa tragedia que en este momento psicológico tiene que ir increciendo en la medida que pasan los días, sobre todo los familiares y los heridos, va no solamente a conmocionar al país, sino va a significar un duro reto para la justicia y para la sociedad en general, pero sobre todo también es un duro reto para los medios de comunicación, las plataformas digitales, pues el proceso penal tiene, con lo que es el resultado de las investigaciones, de las actuaciones, de la actividad probatoria, de los alegatos, tiene que ser convincente, tiene que generar decisiones que tengan fundamento y que generen una especie de satisfacción social no por la gravedad de los hechos, sino por la relación de esa gravedad con el manejo de los procesos y el apego a la ley. ¿Qué dice la ley? Por ejemplo, cuando se trata de un negocio y ese negocio es de diversión o negocio cerrado, establecimientos, hay unas garantías, se supone, de ese negocio. La seguridad es uno de ellos. ¿Qué establece la ley a ese respecto? ¿A qué están obligados los negocios? Y de fallar eso, ¿cómo se verifica? Mira, en primer lugar, en el proyecto del Código Penal que está en los tribunales hace más de 2 décadas, se establece la responsabilidad penal de las sociedades, de las entidades comerciales. O sea, cuestión que no existe, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido clara en el sentido que las personas morales, o sea, las compañías, no tienen posibilidad de ser encausadas penalmente, sino que en base a la ley de sociedades comerciales, los gerentes o los administradores, o básicamente quienes tengan la responsabilidad al interior de la empresa de evitar o de cuidar ese tipo de responsabilidad, en este caso que es negligencia, imprudencia, etcétera, es sobre ellos que debe recaer. Pero ojo, hay una presunción legal en la ley sobre los gerentes
no implica que eso tenga que ver con accionistas, porque la ley es muy clara en ese sentido, sino que tú tienes que estar vinculado en tu actuación, en tus obligaciones legales, a la obligación de cuidado, a la obligación de preservar, a las obligaciones legales que recaen sobre ti para cumplir con las normativas. Entonces, tenemos una empresa, en este caso Jetset. Hay, de hecho, ya varias querellas. Lo que usted nos está diciendo, que por el ámbito penal no procede. No, no estoy diciendo eso. No procede someter a las personas morales, a las compañías. A la compañía propietaria. Pero sí, en caso de que se evidencie que la actuación ha sido descuidada, en el caso de que se evidencie, se demuestre que ha habido una imprudencia, una negligencia en el cuidado que pone a cargo de los gerentes y administradores la ley. Entonces, en esos casos, luego de una investigación y de el recaudo de pruebas en ese sentido de manera contradictoria y en respecto al debido proceso, se pueden sacar de ahí acciones que pueden ser penales o civiles, o penales con constitución en parte civil, o sea, que se reclamen paralelamente las indemnizaciones civiles concomitantemente. Tú puedes tomar, y eso ya ha salido, cualquiera de las vías, tú puedes tomar o ambas vías a la vez, querellándote y constituyéndote actor civil. Cuando te querellas, tú puedes tener una querella y llevarla de manera independiente o adherirte a la del Ministerio Público en caso de que el Ministerio Público acuse. Y puedes adherirte, pero también tienes derecho a irte por la vía civil, que es demostrando la relación, el daño, la causalidad entre el hecho generador del daño y la responsabilidad civil. O sea, tú tienes derecho, eso ya en virtud del Código Civil 1382, 1383 y sobre todo 1386 del Código Civil, que tiene que ver con las resultantes del descuido de las estructuras físicas, de los derrumbes, etcétera. O de los vicios de construcción. Sí, yo tuve la posibilidad de entrevistar la semana pasada, y supongo que usted la vio, la entrevista al señor Antonio Espaillat. Y él decía, Jetset pertenece a una compañía. Yo soy el gerente, yo no soy el dueño. Jetset es una compañía de la cual forma parte su madre y él. Entonces, alguna gente no logró comprender lo que eso significaba, pero hay abogados que me han dicho que eso tiene una interpretación jurídica. O sea, el hecho de que exista una empresa propietaria del Jetset y él ser gerente tiene otras implicaciones diferentes en un tribunal, y que por eso él lo decía de ese modo. Yo, que no soy abogada, no me percato de la diferencia realmente. Digo, bueno, el dueño, pero no. Dice esta compañía. ¿Qué significa eso en términos... cuando se vayan a los tribunales, que se diga, esta empresa pertenece a una compañía de la cual estas dos personas son los tenedores? Mira, tiene varias implicaciones. La primera de ellas es establecer, todo tiene que ser establecido no en un programa de televisión, sino ante los jueces. La actividad probatoria tiene que verificarse en los tribunales. Y bueno, cualquier declaración que tú hayas dado, ustedes han visto los procesos de corrupción y cosas. Al final ningún juez se pronuncia o puede basar un fallo en una declaración, en un medio de comunicación, una cosa, si no está debidamente constatada o refutada. Y esas declaraciones pueden servir para reforzar o desmentir un alegato probatorio en juicio. Y es en juicio el único lugar donde se debe saber. Pero tu pregunta particular, que qué se deriva de eso, es muy interesante. Mira, uno lo ha visto en muchos casos. Tú puedes decir, bueno, ¿qué dicen los documentos constitutivos de la compañía? ¿Quién es el gerente o quién es el administrador? Porque se nombran, ¿verdad? Se nombran en una asamblea, quién es gerente, quién es administrador, etcétera. Y ya esto se establece una presunción que deriva de la norma de la ley de sociedades de que el gerente tiene una responsabilidad o el administrador. Ahora bien, ¿es eso suficiente? No. En términos legales no lo es.
Es una opinión muy particular. Eso lo que pasa que va a poner ya, al existir una presunción, va a poner en los hombros de quien diga que, aunque es gerente, no tuvo que ver con el hecho, la obligación de refutar esa presunción, de decir, miren señores, yo aparecí como gerente, yo fui nombrado en una asamblea del año 21, pero desde el año 22 yo no estoy en la empresa y la empresa no ha registrado el hecho de que ya yo no soy gerente. Yo no trabajo ahí, estoy haciendo un tema hipotético, ¿verdad? Tú puedes aparecer como gerente y ya no serlo, porque la asamblea era el año que viene o hubo un descuido como pasa cuando tú eres dueño de un vehículo y el vehículo tú lo vendes y no se hace el cambio del propietario y después tiene un accidente, fallece una persona en ese accidente y van a perseguir civilmente al dueño de la cosa inanimada, en este caso el dueño del carro. Bueno, pero no registraste pero tú tienes derecho a demostrar que ya tú no tenías el control físico, el control de hecho de ese vehículo, entonces ya es un tema a debatir en los tribunales. Pues de ahí esos son los elementos que se derivan de ello. Hay una presunción legal con el gerente, de acuerdo a la ley de sociedades, o el administrador, pero se trata de hechos que tienen que ser comprobados. O sea, la imprudencia, en este caso la negligencia, tiene que verificarse a través de la actividad probatoria, de los peritajes que se hagan, etcétera. Todo regulado, en este caso los peritajes por los artículos 207 y 6 del Código Procesal Penal. ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, si es un hecho que se compruebe y diga, hubo negligencia en términos de penalidades? Yo he visto que hay quienes hablan de que este caso podría originar hasta 2 años de prisión. ¿Usted nos podría explicar en ese sentido el tema de las responsabilidades y la sí, posible? el tema de los cuasidelitos, para lo cual hay una prescripción de la acción penal y de la acción civil también, que están sujetas de una de 6 meses y otra de 3, pero ahí la esencia de ello es que al ser cuasidelito no hay un ánimo, una voluntad criminal. ¿No hay un ánimo? Criminal, o sea, no hay una intención, es como cuando tú vas manejando un vehículo atolondradamente o ebrio y atropellas a alguien, tú no saliste a matar a esa persona, ¿no? A diferencia del asesinato, que tú le caíste atrás, y hay acechanza, hay premeditación, etcétera. Por eso es la diferencia entre, por ejemplo, entre homicidio y asesinato, ¿no? El homicidio fue una discusión, tuvimos un pleito y resultó que uno murió. Aquí es otra cosa. Entonces, el hecho de que sea correccional, de que sea 2 años, es precisamente porque no se verifica una intención criminal, es un hecho, por eso le llaman cuasidelito y no hay posibilidad alguna de que se condene por encima de los 2 años. Cuando decimos, en caso de que asuman la vía penal. La vía penal. Cuando decimos accionistas, ¿qué implicación tiene? O sea, definir los actores. Tenemos gerentes, accionistas de una empresa individualmente. No, accionista es quienes integran el capital de una compañía. Eso no... Invirtieron dinero. No, porque acuérdate que en esta materia estamos hablando del hecho personal. Ya. El hecho personal, tu acción personal, o tu imprudencia, o tu omisión de tus obligaciones y responsabilidades. Entonces, el accionista pura y simplemente tú puedes invertir dinero en una compañía y no pasar por ahí nunca. O sea, entonces, hasta 2 años sería, o sea, cuando hablamos de 2 años, hay quienes quieren cúmulos de penas, hablan de diferentes situaciones, todo esto, pero eso es lo que establece la norma y la regla. Sí, el cúmulo de penas está previsto en el código, el proyecto de Código Penal, pero no ha sido aprobado. Pueden sustentarse teorías en ese sentido, pero aquí estamos hablando de un solo hecho. Hay quienes están ahora postulando para presentar acusación en Estados Unidos. Él podría ser juzgado por una parte de las personas afectadas acá en República Dominicana. El Ministerio Público tiene una investigación. Según los datos que yo tengo, es una investigación, y lo decía la prensa internacional antes de ayer, que ya incluso tienen un informe forense preliminar. Si él es juzgado en base a esa investigación del Ministerio Público y una serie de querellas que se interponen aquí, ¿podría ser juzgado al mismo tiempo en Estados Unidos?
Tú tienes que ser juzgado en el lugar donde sucedieron los hechos. El argumento para ir a Estados Unidos es que ambos accionistas, y en este caso el gerente también, es norteamericano y que habían ciudadanos norteamericanos. ¿Es razón suficiente para que un tribunal estadounidense considerase apoderarse del caso? Un tribunal estadounidense no. El ciudadano americano tiene derecho a concurrir, a ejercer su acción legal en República Dominicana. Recuerda que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Y establecer eso, el hecho de que sea juzgado en Estados Unidos y aquí, vulneraría una disposición constitucional legal que existe, aquí existe y también existe en Estados Unidos. En Estados Unidos se llama double jeopardy, que es una doble persecución por los mismos hechos, que eso está prohibido como una garantía de naturaleza constitucional en nuestro país. Y se lo pregunto porque vi una oficina de abogados que hacía internacional, que hacía un anuncio en ese sentido. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a luchar por nuestros muertos. O sea, cuando se les juzgue en República Dominicana será por los otros, nosotros por lo nuestro. Pero es un proceso donde todos los afectados parecen estar entrelazados porque es un mismo hecho. Quiero establecer claramente esa diferencia. ¿En qué sentido? No entiendo. El hecho de que ellos están argumentando, nosotros tenemos una persona afectada, esa es una víctima, y esa víctima tendría derecho a reivindicar sus argumentos en cualquier parte del mundo, en este caso Estados Unidos. Cuando se le juzgue en República Dominicana será por otras víctimas. ¿Eso es posible al final? No, en materia penal no es posible. En materia civil tienen que concurrir algunas situaciones. Yo he participado en casos donde se reclama civil, pero tenían negocios, operaciones y actividades ligadas al hecho analizado en ese país. Pero está prohibido que allá se lleve una acción penal y se lleve una acción penal acá. Si esa persona tiene una sola querella penal en República Dominicana, no, o esas personas, no procede que la persigan allá. La indemnización civil pudiera ser discutible, pero tampoco entiendo que lo sea posible. Si miramos la entrevista, la conversación, las declaraciones de Antonio Espaillat, que es el propietario de esta empresa, o el gerente, como él se describe, parte de los accionistas también, él hace una serie de aseveraciones. Hay abogados que se me han acercado y hacen valoraciones del peso que pueden tener esas declaraciones en un tribunal. También hay abogados o representantes de víctimas que han pedido oficialmente. Yo debo decir que en eso el canal, por ejemplo, y suele ocurrir, se habla de un caso, piden el video y piden una certificación. Me gustaría saber el peso legal que podría tener ese documento y cómo usted lo valora o cómo usted lo ve. El Código Procesal Penal contiene, a partir de los artículos 160 y pico, 170 por ahí, la forma en que se obtiene la prueba y la forma en que se acredita y cómo se valora. Y todo ello es en el contexto del proceso judicial. Incluso las pruebas que levante el Ministerio Público en su investigación, como en el caso de los peritajes, son preliminares y tienen que ser presentadas en audiencia. Te decía hace un rato que tú no has visto una sentencia en los casos de corrupción, por ejemplo, de que esté basada en que fulano es un periódico. Tú puedes utilizar una entrevista o algo así, o una publicación o algo que se escribió en algún medio, posiblemente para refutar algo que se diga en el tribunal o algo que se plantee o para sembrar de dudas o de certezas una aseveración o una alegación probatoria en el tribunal, pero siempre en el contexto del proceso. Y habrá que ver si la prueba se adquirió respetando los procedimientos establecidos en el código. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta época donde los medios de comunicación, las plataformas digitales, muchas veces juegan un papel que afecta o puede impactar la imparcialidad de los jueces. Cuando uno estudiaba, el tema de la imparcialidad de los jueces era un tema de política
y de empresarios. Ahora se ha añadido en los últimos 20 o 30 años el tema de las redes sociales, los medios de comunicación, y que se utilizan para incidir en los fiscales, para incidir en los jueces, en lo que va a ser la decisión. Y es un tema mundial, ya es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque en las plataformas digitales y los medios tiene que preservarse todos los derechos de la víctima a hacer su reclamo en toda su extensión y con toda la gravedad que amerite, pero también el derecho de los imputados a su presunción de inocencia. O sea, tú puedes alegar en los medios de comunicación, pero acusar y sacar conclusiones definitorias, es culpable por esto, porque de una vez aparecen peritos, expertos que dicen esto, aquello, lo otro. Usted ha visto análisis de gente que va más de abogado que usted mismo, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado que ha estado pervirtiendo un poco lo que es la dimensión legal de la democracia y del debido proceso. Pero eso es algo con lo que tenemos que vivir hoy en día y hay que tener mucho cuidado con ello. Pero al final los tribunales importan. ¿Los tribunales? Importan. Oh, pero claro que ¿Serán importan. los tribunales? Serán los tribunales los que deberán, y dependiendo de su actuación, se va a producir una... Por eso es la publicidad. La gente olvida que la publicidad de los procesos, cuando se inician en el público, con la gente, la apertura, es lo que procura intrínsecamente ese principio en el debido proceso, es precisamente generar la satisfacción o la comprensión de la ciudadanía de un hecho que ha estremecido a la colectividad. Por eso es que tiene que dejarse que toda la actividad probatoria e investigativa se haga con todo el rigor posible para que los alegatos, en este caso de las partes involucradas, puedan ser debidamente sustentados en derecho, porque recuerden que la diferencia entre la arbitrariedad y la dictadura es el respeto a los procesos y a la decisión de los tribunales. Bueno, pues estamos agradecidos, Eric Traful, porque usted haya estado con nosotros esta mañana. El placer siempre es mío, Edith. Desde mucho tiempo, como tú dijiste, en la época de la ley de salud, seguridad social, siempre he disfrutado las entrevistas tuyas y tu consideración. Muchísimas gracias, Eric Traful. Sí, efectivamente, una de las gente que me entrevisté en aquel proceso de la seguridad social que trabajaba, comenzaba yo en el periódico El Caribe, escrito. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la directora de ProUsuario. Si usted tiene un problema, alguna situación con su tarjeta de crédito, con procedimientos, usted va a ProUsuario. Y hemos decidido que ProUsuario nos acompañe de cuando en vez, porque el informe de nuestras finanzas y el mundo financiero no todo el mundo lo gobierna. Ellos ven la perspectiva desde el punto de vista de la gente que va a reclamar cosas que pasan. Así que vamos a estar con ella. Natalia está con nosotros, vamos a la pausa y regresamos enseguida.